Una comunicación telefónica porque queremos charlar y recordar un poquito lo que se vivía hace 20 años. Ayer se ha conmemorado los 20 años de la inauguración del Puente Rosario Victoria, una obra que de niños por así escuchábamos muchas veces mencionar, finalmente se concretó, se inauguraba hace 20 años atrás. Era intendente de la ciudad de Victoria, Carlos, con quien vamos a estar charlando ahora telefónicamente, nos indican, es la comunicación, para entonces recordar un poco sobre ese momento que se vivía. Carlos Valverde. Lo viviste allá, ¿no? Es intendente de la ciudad de Victoria. Qué lindo. ¿Estuviste en el acto de inauguración? Estuvimos en el acto de inauguración. Qué Yo maravilla. estaba en Maciá también, recuerdo. ¿Viste? Que vinimos, sí. Fue algo realmente magnífico. Primero una previa, una recorrida, sí, y después a los días la inauguración. Cuando nos confirmen, sí, vamos con la comunicación telefónica. Carlos, buenas noches, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Hola Miguel, muy buenas noches. Te corrijo, me llamo Jorge Carlos. Jorge Carlos, sí. Sí, bueno, sí. 20 años han pasado de la inauguración. Queremos recordar el contexto, cómo lo vivió, cómo se fue gestando toda esta tarea y toda esa expectativa durante su gestión como intendente en aquel momento en la ciudad de Victoria. Bueno, ante todo también un saludo para Lilian que está acompañando y con la cual nos conocemos. Sí. Así que un saludo grande para ella. Gracias. Sí, efectivamente. Bueno, yo ingresé en el municipio de Victoria, reemplazando a Gracia Jarolaski el 17 de diciembre de 2001. A los 3 días renuncia el entonces presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, y por primera vez se producen saqueos en nuestra ciudad. Y bueno, fuimos a hacerle frente a todo este barullo que se armó, ¿no? Que es bastante duro. Lo recibimos y pegábamos también las dos cosas. Sí, si bien no era conmigo la cosa, pero bueno, nos tocó en ese momento de la historia estar ahí. Y bueno, un momento muy difícil realmente de nuestro país. Bueno, tuvimos 5 presidentes. No le voy a hacer la historia de la municipalidad porque sería muy largo y sabemos que los tiempos de televisión son escasos. Pero sí te puedo contar la obra, cómo se inicia. Sí. Esta es una decisión del entonces presidente Carlos Menem, allá por el año 95, siendo los gobernadores el de Entre Ríos Jorge Pedro Busti y el de Santa Fe Obey. Ellos fueron los que anduvieron mucho por entonces trabajando y tratando de que Menem tomara esa importante decisión, que era la concreción de un sueño centenario de no solo de los vitorienses, sino de todos los entrerrianos y santafesinos, porque esto era el inicio de concretarse, que fuese la ruta bioceánica que todos hablamos y que nos ha cambiado la vida, pero todavía falta un poco, faltarían algunas mejoras porque realmente caemos un cuello de botella que va a nuestra ciudad, ¿no es cierto? Pero bueno, la obra, bueno, el obrador en Victoria, la obra se adjudicó en octubre del 1998. Vos sabés que hasta en esa época estaba crecido el río. Cuando hicieron los primeros estudios y todo lo demás, el río estaba muy crecido. Y cuando empieza la obra, baja el río, que fue que les permitió trabajar mucho más tranquilo. El obrador en esta ciudad se hizo el 2 de abril de 1999. Bueno, realmente fue una obra muy importante y la verdad es que empezó con mucha velocidad. Eran 4 empresas que formaron el consorcio Puentes del Litoral, entre las que se destacaba Impresilo y
y la empresa del presidente Macri de Safari. También estaba Piloto Estrada y estuvo la empresa holandesa que en este momento, Boschali, que fueron las que con 2 dragas inmensas, una, hubo que dragar el viejo río nuestro para que pudiera llegar a nuestro puerto, digamos, porque salió una draga de nuestro puerto y una desde Rosario. Así empieza la obra, que fue con gran velocidad hasta agosto del 2001, que ahí se corta el financiamiento externo y entramos, digamos, en problemas. Ya teníamos que al no tener financiación, el tema quedó, se fue la obra se fue aquietando, digamos, y bueno, ya cuando nos toca a nosotros empezar a luchar y ver que cuándo se podría concretar el tema de la obra, porque claro, realmente teníamos versiones de todos los colores. Nosotros, bueno, íbamos a verlo a Montiel, y yo tuve la suerte siempre de pasar por el viaducto, y me pasaba todos los días el ingeniero de obra, hasta que vino la Unión, que también me permitían a mí pasar con mi coche particular. Valverde, bueno, lo interrumpo un chiquito, sí. Es hermosa la historia para aquellas personas que no lo han conocido, pero la importancia de todo esto es que hubo una comunidad, instituciones intermedias que se unieron para poder lograr lo que hoy es el Puente Rosario Victoria y el cambio total que ha radicado en esta ciudad, ¿no? Sí, efectivamente, Liliana, bueno, realmente esto fue un sueño centenario y siempre se luchó de distintas, desde hace muchos años hubo muchos intentos de hacer esta conexión. Sí. Pero realmente ayer, en declaraciones que yo hice, sería por ahí pecar, decir que quién fue realmente, a quién le debemos el puente. Y yo le digo que lo debemos a la perseverancia y a las ganas que tuvieron los entrerrianos y los santafesinos de que esta obra se concretara, porque fue los pueblos que lo quisieron, y bueno, y los gobernantes que accedieron a esto, y bueno, y ahí llegamos a un momento que la obra se nos para del todo, porque faltaba el asfaltado de los últimos 40 kilómetros. Ah. Bueno, ahí fuimos también a verlo a Olivos, al presidente Duhalde, y se destrabó el tema, y la Nación participó con 52 millones de pesos. Bueno, y ahí se aceleró nuevamente la obra. Tuvo que acelerarla porque también se produjo, no sé si ustedes recordarán, sí, en Santa Fe, una gran creciente, el río Salgado, que se inundó todo Santa Fe, sí, no había comunicación realmente. Entonces se aceleró, y bueno, yo justo el jefe de obra vivía a la vuelta a mi casa, y entonces yo le preguntaba, ¿cómo van a hacer para hacerla? Están hicieron los 40 kilómetros asfalto en 3 meses, le digo, sí, imposible. Y mirá, lo vamos a hacer en Guaraní, que me dijo, porque era correntino de origen. Y sí, bueno, se hicieron los kilómetros que faltaban, y bueno, y llegó el ansiado día, el 22 de mayo de 2003, que se concretó, sí, la habilitación del soñado complejo vial Victoria Rosario. Qué lindo realmente, porque en estos 20 años también ese orgullo de decir, ser parte de la historia, de tanta lucha, de tanta gestión, pero finalmente de la concreción. Hubo momentos también donde muchos agoreros decían no la van a hacer nunca más, pero finalmente se logró. Y cuánto esto trajo de cambio, de avance,
los pros y los contras, que seguramente también lo sabrán, ¿no? Pero veamos todo lo positivo realmente de esta conexión vial y decíamos del orgullo de ser parte de esa gestión y de esa historia, Jorge. Sí, mira, yo la verdad siempre digo que Dios me puso en ese momento de la historia ahí, Sí. porque fui un bendecido realmente, que tantos victorienses que lucharon, santafesinos y de todo el país por esta hora tan grande, ¿no es cierto? Y tan necesaria, y bueno, la emoción, el orgullo es algo inmenso ese día, Claro, y cuando y que lo va a pasaban acompañar los primeros siempre. días, Claro. y me va a acompañar siempre, porque uno cada vez que pasa, yo paso muy seguido por el puente, Claro. y siempre siente como un cosquilleo, digamos, de De emoción. ser parte de ese logro, claro. Exactamente. Y sí, ustedes imagínense que de Nogoyá a Rosario tiene un poquito más de 110 kilómetros. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, claro. una hora y piquito está en el centro de la ciudad de Rosario, con todo lo que eso significa. Exacto. Nos cambió la vida a Llegar todos. Claro. Nos cambió la vida a todos. Claro. Yo creo que nos merecemos mejores comunicaciones. Realmente, Claro. Victoria-Nogoyá debería ser una autovía. Yo digo que debería Hay llegar otros hasta temas la- pendientes, sin duda, en consonancia que con eso llegara- también. Sí. Claro, la Ayer, ruta 26, este, seguimos con mucha expectativa. Valverde, Sí. muchas gracias. Realmente es un placer haber compartido estos minutos con usted. Y bueno, lo dejo con Miguelito Arín también para despedirlo. Gracias, Muchísimas gracias por los reportajes, y sí, a disposición. Muy bien. Jorge Carlos Valverde fue intendente de la ciudad de Victoria hace 20 Parte de años, la historia. en aquel momento tan histórico, ¿no?, Sí. de la inauguración, la habilitación. Qué Yo lindo. recuerdo que días antes se permitía algunos movimientos, algún recorrido, Sí. que hubo disposición especial para los medios y luego finalmente para la gente. Sí, algo toda. increíble, Qué maravilla, Miguel, ¿no? realmente Sí, marcando realmente la era historia tremendo. de una comunidad, para bien o para mal, siempre decimos lo mismo, es la comunicación y lo que dijo él, la realidad de Nogoyá Victoria, que ojalá pronto se pueda dar una solución. Y seguramente mucho más bien que mal. Exacto. Totalmente. Sin eso duda, destacar. sin duda, sin Realmente. Una obra que aún sorprende cuando uno la recorre, ¿no? Lógico, Esos lógicamente 60 que sí, kilómetros entre sí. Victoria y Rosario, rodeado de agua y... Sí, mucha gente recordará los viajes en lancha que se hacía. Sí, sí, Había sí. que llegar a Victoria, de Victoria tomarte la lancha a Rosario. ¡Qué Eternos bárbaro! viajes, tengo entendido que eran Sí, larguísimos. Larguísimos, larguísimos. Siempre tenía el Sí, sí, sueño sí. de andar en una lancha, nunca Sí. lo pude hacer, pero sabía que eran viajes larguísimos. Sí.